Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Estamos sobre un tema grande que tiene que ver con el objetivo de nuestra vida, el propósito de la vida. Y muchas veces ese propósito, esas metas se enturbian por aspectos emocionales, pero como creyentes tenemos que entender que todo tiene que ver con el fluir del Espíritu Santo y cómo manejamos nuestras emociones y nuestras percepciones de la vida y de sí mismos. Dios se ha encargado de todo. Dios es un Dios integral que no deja al hombre desprotegido, huérfano, de herramientas y de afirmaciones para manejar esos momentos a veces difíciles que confrontamos con nuestro ánimo, el desánimo. La crisis que hay a veces de percibirnos con una baja estima, o lo contrario, creernos más de lo que somos realmente, son picos en la vida con los que debemos lidiar. Y algunos, de acuerdo a su historia, a su carácter, pues ellos van a tener que lidiar desde las diferentes formas. Es una amenaza a la vida espiritual tener un concepto demasiado alto de sí mismos. O lo contrario, percibirnos como personas poco valiosas. Hay personas que creen que nada de lo que hacen está bien, pero ¿qué de las personas que activamente buscan a Dios y procuran servirlo y hacer su voluntad, pero constantemente se enfrentan a esa que llamamos la baja estima? Puede ser que en estos creyentes que se perciben como menospreciados, no, ellos mismos no se vean las características obvias de lo que Dios les ha dado. O quizás no ven a aquellos, viendo a aquellos otros que se creen súper espirituales, pues se sienten tan pequeños. Es aquí donde debemos leer para sí mismos cuantas veces sean necesarias las afirmaciones del amor de Dios. Es que el pecado, el mundo, han querido manipular nuestra percepción de hijos de Dios. Porque el mundo vive en medio de esos, tiene que lograrlo, tienes que hacerlo, tienes que estar por encima de los otros. Si no estás en el estándar aquí o allá, no eres nadie, no figuras, no estás en el radar de nada. Y es continuamente el bombardeo que hay. El Salmo 139, del versículo 13 al 18, es un salmo bellísimo. Es un salmo que deberíamos leer cuando estemos en esa caída, a ese valle de tristeza. Dice, tú hiciste todo mi cuerpo, tú sabes todo de mí. Desde que estaba en el vientre de mi madre, te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí, dice el salmista Dios. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro y fueron formados a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Tus pensamientos son preciosos para mí. La suma de ellos es inmensa. Si pudiera contar cada uno de tus pensamientos, serían más numerosos que los granos de arena. Y cuando termina de contarlos, tendría todavía que continuar. Mientras estábamos en el vientre de nuestras madres, Dios estaba mirándonos, formándonos, amándonos, diseñándonos de la manera que hoy somos. Dios no nos ha olvidado. Estábamos antes en su mente, antes de nacer. Lo estamos ahora y lo seguiremos estando después de morir. Escuchar la voz de Dios y hacerla parte de nuestros sentimientos espanta las inseguridades y miedos. Espantar esas inseguridades y esos miedos es algo urgente, sobre todo viviendo en un mundo que quiere definirnos. El mundo persiste en sus esfuerzos de empujarnos hacia las tinieblas de la duda, del automenosprecio o del autorrechazo. Y eso porque somos personas inseguras.
tenemos miedos y nos infravaloramos. Y como consecuencia, entonces podemos ser manipulados por los poderes que nos rodean. La gran batalla espiritual empieza por afirmar nuestra condición de elegidos como hijos de Dios. Y mucho antes de que ningún ser humano nos oyera llorar o reír, fuimos oídos por nuestro Dios, que es todo oído para nosotros. Mucho antes de que ninguna persona nos hablara en este mundo, Dios se dirigió a nosotros con una voz de un amor eterno. Nuestra condición de seres valiosísimos, únicos, en nuestra individualidad, no se nos ha dado por aquellos a los que hemos encontrado en ese reloj del tiempo, sino por el gran yo soy, que nos ha elegido con su amor eterno, un amor que existió desde toda la eternidad y durará para siempre. Algunos creyentes oscilan entre el automenosprecio y el orgullo. Si no estamos firmemente plantados en el terreno de la gracia, especialmente en lo relacionado con nuestro valor de hijo de Dios, entonces vamos a ser presa fácil del desánimo y de la desesperanza. Es que podremos llegar a enfrentar el cambio necesario en nosotros para experimentar esa vida abundante de la que promete Jesús si no estamos cimentados en ese amor y en esa gracia. Va a ser muy complicado. Algunos luchan con el desánimo durante toda la vida y debemos entender que aunque la falta de un cimiento en la gracia de Dios es un factor importante, debemos entender que hay otros aspectos también que entran en juego, como la crianza, como las lesiones a través de no sé qué, traumas y cosas, pero estas cosas no pueden definirnos. Y no es que esté menospreciando lo que cada uno haya vivido, sufrido. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere crear una historia nueva en cada hombre, en cada mujer, en cada niño que se acerca a esa gracia. Debemos distinguir entre el desánimo que experimentamos cuando las dificultades están allí. Nos desanima no lograr cosas, que no nos salgan ciertas situaciones que hemos planeado o que salgan de otra forma. Pero eso no debería definirnos. Hay un desánimo espiritual que está involucrado allí también. Y es quizás la decepción que algunos tienen de orar por cosas y que no sucedan. Y pensar que Dios no los escucha, Dios no los ama, Dios no los atiende. Pero eso no es cierto. Dios siempre ha estado presente. Hay una persona dentro de la escritura en el Nuevo Testamento llamado Timoteo. Timoteo viene de un hogar mixto. El padre no era creyente, era griego, parecer, gentil. La madre era una madre piadosa que junto con su abuela criaron al chico en medio de esa perspectiva de Dios eterno. Pero Timoteo, al parecer, tiene sus inseguridades como muchos de nosotros. Y Pablo debe atender el corazón de Timoteo y afirmar en él la condición de que es una persona valiosa. Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo: nadie te menosprecie por ser joven. La primera carta, capítulo 4, versículo 12. Nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Son palabras que tienen un trasfondo en donde se nota que el receptor, que es Timoteo, quizás tenía ciertas dudas. En la segunda carta le reitera Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado, no es de timidez o de cobardía, es de poder, es de amor, es de dominio propio. Y luego les vuelve a decir: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Son afirmaciones que necesitamos en este peregrinar. A veces tenemos desánimo, tenemos tristeza, y esa tristeza no puede ser partícipe
en una continuidad de la vida. Momentos vendrán, sí, es cierto, no lo podemos evitar, pero también tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para volver a animarnos y situarnos en la condición que Dios quiere que estemos. Puede ser que algunos estén luchando con la depresión o el desánimo espiritual, ¿por qué no? Tal vez la respuesta no tenga una relación directa con la causa espiritual o doctrinal, que esté quizás incrustada allí por, como he dicho y he mencionado, traumas, pero esas cosas no pueden definirnos, debemos superarlas. ¿Cómo? A través de dejar que nuestra vida fluya en las manos de Dios. Ahora es posible que estemos viviendo en una negación, es decir, que estamos sufriendo, pero no podemos o no queremos enfrentar ese dolor y las causas, no queremos que Dios trate con ellas y Dios está ansioso por tratar con ellas. Dios es un Dios que se limita en estos aspectos. Se limita porque espera nuestra disposición, nuestra entrega. Y cuando nos abrimos, cuando abre la puerta, como dice Apocalipsis, Él entra. Pero si no queremos que Dios entre en esas áreas, difícilmente algo se va a lograr. Dios trabaja con nuestro albedrío. Dios trabaja con nuestra voluntad dispuesta también. No sabemos lo que es el desánimo porque no nos hemos atrevido a salir de nuestra zona de seguridad para extender el reino de Dios, para crecer espiritualmente. Lo que intento decir con esta expresión es que debemos romper quizás esas cubiertas que nos hemos puesto para que no sean tratadas las cosas adentro. Hay que dejar que Dios siga actuando. Y una buena disciplina espiritual contra todas estas cosas es practicar la rendición a Dios. Solo Dios puede librarnos de lo que somos. Es mejor rendirnos a nuestro libertador que pasar los años pensando que podemos librarnos a nosotros mismos. Eso va a ser un fracaso. Por el privilegio especial que Dios me ha dado, le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Este pasaje es bellísimo. Dice, no tengan un concepto equivocado de ustedes. Más bien, dejen que esa porción de fe que Dios le ha dado a cada uno sea suficiente para sanar, para limpiar, para depurar y para afirmar nuestra condición de hijos de Dios. Gracias por atender el programa. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Compártalo con otro. Quizás esto sea de ayuda y ánimo para otra persona. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.